El perro de las montañas Apalaches. Hola gato macabro, mi nombre es Mark Collins. Nací y crecí en un rincón remoto de West Virginia, en las montañas Apalaches. Desde que era niño, escuché historias de criaturas inquietantes en el bosque, y sucesos que la gente prefería no discutir. Estas montañas, milenarias, tienen una belleza indiscutible, pero debajo de sus colinas de bosques infinitos, hay un aire cargado de misterio. Muchos lugareños evitan adentrarse demasiado después del anochecer, y no es solo por temor a los osos o a los pumas, sino por la idea arraigada de que hay algo más. Desde muy pequeño, me enseñaron que si alguna vez oía aullidos extraños o sentía que algo me observaba, lo mejor era seguir mi camino sin mirar atrás. Las montañas Apalaches han sido escenario de infinidad de leyendas. Hay quienes juran haber visto sombras con formas aterradoras que cruzan la carretera de un salto y se desvanecen en la noche. Las historias de mis abuelos, y más tarde de mis padres, siempre estaban en mi mente, pero confieso que parte de mí creía que eran solo eso. Relatos exagerados de gente fantasiosa. Sin embargo, con lo que me sucedió recientemente, me he dado cuenta de que quizás no eran cuentos. Todo comenzó una noche, cuando regresaba de mi trabajo en un aserradero local. Había tenido un día particularmente pesado, y lo único que deseaba era llegar a casa, quitarme las botas llenas de polvo y cenar algo caliente. El camino que tomo todos los días para volver es una carretera solitaria. Aunque me gustaba conducir de noche, esa vez sentí un leve malestar. Llevaba alrededor de media hora conduciendo mi camioneta, cuando noté que el volante comenzaba a vibrar. Pensé que quizás el camino estaba en mal estado, pero en pocos segundos escuché el golpe repetitivo de una llanta ponchada. Me detuve en el arcén, preocupado por la oscuridad y la soledad del lugar. Cuando bajé para revisar la rueda, confirmé lo que temía. El neumático trasero derecho estaba totalmente desinflado y no parecía simple de reparar. Para mi desgracia, había olvidado la linterna principal en casa, así que solo contaba con la luz del teléfono y las luces de la camioneta para iluminar el camino. Mientras abría la cajuela para buscar las herramientas, sentí un leve frío en la espalda. Me apuré a buscar el gato y la llanta de refacción, pensando que era mejor resolver la situación lo antes posible. Fue en ese momento cuando escuché el primer ruido entre los árboles, como si alguien estuviese pisando ramas secas en medio de la maleza. Me quedé inmóvil unos segundos. La carretera estaba desierta, sin señales de otros vehículos. El sonido se repitió, cada vez más cercano. Me dije a mí mismo que tal vez era solo un ciervo, muy común en esta zona. Sin embargo, los ciervos suelen moverse con más ligereza. Aquellos pasos se oían torpes. Tragué saliva, intentando mantener la calma, y cambié la llanta tan rápido que pude. Comencé a aflojar las tuercas, concentrándome en la tarea, pero no pude evitar sentir que algo o alguien me estaba observando. Un leve susurro me puso en alerta. Miré hacia la arboleda y no vi nada. Cuando logré retirar la llanta ponchada, el silencio se rompió. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un lobo, aunque por esta zona no se suelen ver manadas, al menos no con frecuencia. Sin embargo, lo que oí no era el típico aullido. Aquello sonó más grave, un lamento sobrehumano. Sentí un temblor en mis piernas. Intenté terminar lo antes posible, pero mis manos parecían más torpes que de costumbre. Las herramientas se me resbalaban. De pronto, distinguí un brillo de ojos que parpadeaban desde el bosque. Eran dos círculos brillantes, fijos, que se movían de forma lenta hacia mí. Un escalofrío me subió desde la base de la columna. Esa presencia me hizo sentir una angustia insoportable. No puede ser un simple lobo. Pero, para mi horror, esos ojos se levantaron, como si ese animal se pusiera de pie sobre dos patas. Solté la llave de tuercas y me incorporé lo más rápido posible. Ahí estaba, a solo unos pasos de mí, un ser que no podía catalogar dentro de nada que yo conociera, un hombre con cabeza de perro, cubierto de un pelaje oscuro y desordenado que reflejaba la luz de los faros. Su hocico se alargaba, y su cara era agresiva y mostraba dientes muy largos. Sus extremidades eran humanoides, con garras largas. Esos malditos ojos brillaban de forma perversa y me arrancó un grito. Retrocedí unos pasos y choqué contra la carrocería de la camioneta, rasgándome la camisa con una arista metálica. El dolor leve del rasguño se mezcló con el terror. El animal dejó escapar un gruñido más intenso. No sé cómo, saqué fuerzas y me corrí hacia la puerta abierta de la camioneta. Dentro, alcancé mi teléfono celular para encender la cámara. Ni siquiera me detuve a pensar en lo que estaba haciendo. Encendí la grabación y apunté hacia la ventana. Podía ver con claridad el brillo de sus ojos. Sentí una adrenalina que me nublaba la razón. Apenas pude sostener el teléfono, pero grabé el momento. Aquí adjunto el video.
Tras unos segundos de mucho suspenso, la criatura se perdió en el bosque. Me tomó unos instantes reaccionar y darme cuenta de que seguía en peligro. Terminé de poner la llanta de repuesto con la velocidad de un desesperado, aunque mis manos se negaron a cooperar del susto. Tan pronto como terminé, subí a la camioneta, puse el seguro en las puertas y encendí el motor. Mientras avanzaba, no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, temiendo que aquella criatura me siguiera entre los árboles. Los siguientes kilómetros hasta mi casa fueron una tortura mental. Una vez llegué, me encerré y revisé la grabación. Aún con el pulso inestable, confirmé lo que había visto, unos ojos que se asomaban desde el borde de la cámara. Luego de esa noche fatídica, algunos vecinos, cuando les conté mi historia, me hablaron de leyendas sobre Dogmen o hombres perro que han sido reportados en diferentes partes de Estados Unidos. Otros aseguran experimentos genéticos fallidos escondidos en bosques. Nadie sabe con certeza el origen de estos relatos, pero todos coinciden en que hay que andarse con cuidado en las montañas Apalaches. Desde entonces, no me atrevo a transitar la carretera de noche sin una linterna potente y sin un arma de defensa, por si algo similar volviera a ocurrir. La grabación que realicé esa noche se la envié a varios amigos, y uno de ellos, dueño de un canal de YouTube especializado en relatos de terror y fenómenos paranormales, quedó impactado con lo que se podía ver. Ahora, comparto este testimonio contigo para que sepas, con todo detalle, lo que viví. Quiero dejar en claro que no busco fama ni reconocimiento. Las montañas Apalaches han sido testigos de innumerables secretos. Tras mi experiencia, me siento afortunado de poder contarlo. Aunque dudo que algún día supere del todo el terror de aquella noche, por mi parte, guardo muy bien ese video en mi teléfono. Cada vez que lo reproduzco para mostrárselo a alguien, veo el mismo horror reflejado en sus rostros. No hay explicación científica que me convenza de que lo que encontramos ahí es un simple animal o un truco de luces. Y así concluye mi relato. Este es el testimonio de lo que me ocurrió una noche oscura en West Virginia, en la soledad de las montañas Apalaches. Una historia que jamás olvidaré y que me ha demostrado que hay terrores peores que la muerte. Lo di en adopción. Hola, gato macabro. Te escribo desde la ciudad de Neuquén, en Argentina. Me llamo Natalia y soy seguidora de tu canal desde hace un par de años. Siempre me han gustado las historias de terror y los sucesos paranormales, pero nunca imaginé que llegaría el día en que yo misma tendría una experiencia digna de tus videos. Con tu permiso, quisiera compartir mi testimonio. Todo empezó hace alrededor de 3 meses, cuando mi madre cayó enferma y tuve que regresar a Neuquén para cuidarla. Durante ese tiempo, acepté ayudar a unos familiares a hacerse cargo de un perro que no podía mantener. Lo curioso es que ese perro, un mestizo de tamaño mediano y pelaje negro con manchas blancas, no tenía nombre. Al principio me parecía un animal inofensivo, incluso un poco tímido, ya que se quedaba en un rincón y apenas gruñía cuando alguien se acercaba demasiado. Sin embargo, a los pocos días de estar en casa, me di cuenta de algo extraño: el perro no ladraba jamás. Algunos podrían pensar que eso era una bendición, un perro silencioso, pero a mí me inquietó. Varias veces intenté provocarle algún ladrido haciendo ruidos, moviendo cosas o llamándolo de manera brusca, pero lo único que obtenía era un movimiento de orejas y una mirada siniestra. Nada de ladridos. Era como si sencillamente hubiera olvidado cómo hacerlo. Al comentarlo a mis familiares, me dijeron que desde que lo encontraron vagando por las calles, jamás lo habían escuchado emitir un ladrido, y ni siquiera tenían muy claro cuánto tiempo llevaba así. Pasaron algunas semanas de relativa calma. Yo estaba ocupada cuidando a mi madre, y no le daba mayor importancia al perro más que alimentarlo y dejarlo salir al patio. Sin embargo, una noche, mientras preparaba la cena, oí una voz que venía del pasillo que conectaba con las habitaciones. No entendí lo que decía al principio. Parecía un susurro, como si alguien me llamara. Natalia, Natalia. Me asusté porque en casa solo estábamos mi madre y yo, y ella descansaba profundamente en su cuarto. Fui a revisar, pensando que mi madre tal vez me necesitaba, pero la encontré dormida. Entonces me di vuelta y ahí, parado en medio del pasillo, estaba el perro. Me quedé de piedra. Había algo extraño en su postura, parecía demasiado erguido, con la cabeza inclinada. Mis ojos se encontraron con los suyos. Sacudí la cabeza y regresé a la cocina intentando convencerme de que el murmullo que escuché podría ser debido a cansancio. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, lo oí de nuevo, mucho más claro esta vez. Una voz áspera pronunció mi nombre desde el pasillo. Natalia. Paralizada,
No pude más que quedarme en la cama mirando la puerta. Tras un minuto eterno, me atreví a levantarme. Abrí la puerta y ahí lo vi otra vez, sentado, mirándome. Pero no hizo más que levantarse y desaparecer al final del pasillo. Al día siguiente, le conté a mi madre lo sucedido. Ella, temblorosa, me confesó que sentía una presencia rara en la casa. Decía que mientras dormía, había escuchado pasos que se detenían justo frente a su habitación. No le di muchos más detalles para no inquietarla. Empecé a poner atención a los sonidos y movimientos que hacía el perro. Cada vez que sentía esa especie de murmullo de voz, corría a ver qué pasaba, y ahí se encontraba él. Pero lo peor fue cuando se empezó a acercar a mí en plena madrugada y repetía mi nombre con una voz infantil. Parecía un niño que no sabe hablar bien o una persona que intenta formar las sílabas por primera vez. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Pensé incluso en llevar al veterinario para que le hiciera un chequeo, tal vez algo en su garganta podría explicar por qué no ladraba. Pero esa voz humana aunque torpe, no había forma de explicarla. Durante varios días, viví con un miedo insoportable, asegurando puertas y ventanas por las noches, como si eso pudiera evitar que algo peor pasara. Una semana después, ocurrió el suceso que colmó mi paciencia y mi cordura. Era la 1 de la madrugada cuando escuché golpes en la puerta principal. Pensé que, tal vez, un vecino necesitaba ayuda. Al asomarme por la mirilla, casi me desmayó al ver al perro parado sobre sus patas traseras, golpeando la puerta con una de sus garras delanteras. Y el perro habló. Con una voz ronca, pronunció algo que hasta hoy no puedo repetir sin sentir escalofríos. Déjame entrar, Natalia. Te necesito. No sé cómo no me desmayé en el acto. Fue tan perturbador ver a un perro que, en lugar de ladrar, me hablaba con un tono amenazante y me pedía entrar a mi propia casa. Retrocedí. Del otro lado, oí un gruñido parecido al de una persona furiosa, y luego, el silencio. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. Pasé el resto de la noche temblando en la sala, con las luces encendidas, sosteniendo un cuchillo. Como si eso pudiera defenderme de semejante aberración. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, decidí deshacerme de ese perro. No quería hacerlo de forma cruel, así que busqué gente que pudiera adoptarlo. Una familia de las afueras de Neuquén respondió a mi anuncio, les expliqué que era un perro bastante tranquilo, aunque no ladraba. Antes de entregárselo, le pedí al veterinario que lo revisara por última vez, y no encontró nada normal en su salud, salvo una leve cicatriz en el cuello que parecía antigua. Durante los primeros días, la familia me escribió agradecida. Decían que el perro apenas se movía de un rincón, pero era dócil de con los niños. Sin embargo, al cabo de un par de semanas, me mandaron un mensaje urgente pidiéndome que lo recibiera de vuelta. Afirmaban que sus hijos habían despertado llorando después de oír que alguien llamaba sus nombres. Me contaron que, en varias ocasiones, escucharon ruidos de uñas rascando la puerta de los cuartos y, cuando iban a revisar, veían al perro espiándolos. La madre de la familia confesó que lo había descubierto en una escena escalofriante. El perro movía los labios de manera irregular, casi inhumana. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía simplemente pasar el problema a otra persona. Aún así, me negué rotundamente a recibirlo de nuevo. Les dije que lo llevaran a un refugio o a cualquier otro lugar. Lo último que supe es que lo dejaron en manos de una protectora de animales cercana a la ruta que sale de la ciudad. Poco tiempo más tarde, hablé con una de las voluntarias y me contó que el perro desapareció. Según me explicó, estaban revisando algunos papeles para ubicarlo en un espacio de adopción temporal, y al salir para llevarle comida, la jaula estaba abierta y vacía. No pude evitar sentir un escalofrío. Como si escapó un perro así, sin ser visto por nadie. Desde entonces, pasó por episodios de insomnio y ataques de ansiedad. Si alguien de la zona de Neuquén llega a encontrarse con un perro que no ladra y que tiene una mirada casi humana, le recomendamos encarecidamente que se mantenga alejado. Te agradezco, gato macabro, por darme la oportunidad de contar mi historia aquí. Es un alivio compartirlo con alguien que no va a tratarme de loca o mentirosa. Ojalá que, si esto le ha sucedido a más personas, se animen también a contar sus experiencias. Entre todos, tal vez podamos enunciar a otros y evitar que algo tan terrorífico les suceda. Yo, por mi parte, tengo la esperanza de que ese perro, sea lo que sea, no regrese nunca a esta casa. Sin embargo, cada vez que escucho un rasguño en la puerta o un golpeteo en la madrugada, mi corazón se acelera. Porque una parte de mí sabe que, allá afuera, esa criatura sigue vagando, buscando a alguien más para susurrarle en la oscuridad. La extraña sonrisa del perro.
Hola comunidad macabra, quiero compartir mi historia. Una vez salí a una presa que se encuentra a varios kilómetros de mi ciudad. Recuerdo que, al llegar, decidí descansar un rato. Sin embargo, cuando ya me preparaba para regresar, me detuve nuevamente para disfrutar la vista un poco más. Para cuando me di cuenta, el sol estaba por ocultarse, así que decidí apresurarme. El camino de regreso en bicicleta era por una brecha de varios kilómetros, y al principio venía tranquilo, sin preocupación alguna. Pero después de un rato pedaleando, algo cambió. De entre los árboles y la hierba que bordeaban el sendero, comencé a escuchar una risa extraña. No era fuerte ni estridente, pero tenía algo inquietante. Traté de convencerme a mí mismo de que era solo un pájaro. Sin embargo, la risa no solo continuaba, sino que parecía seguirme. Intenté ignorarla, repitiéndome una y otra vez que solo era un ave oculta entre la maleza. Pero de repente, el sonido se desvaneció por completo. El silencio fue aún más perturbador. Y entonces, a escasos metros de mí, el ambiente se sintió más pesado, sofocante. De entre la hierba y los árboles, emergió un perro. Hasta ahí, todo parecía normal. Cualquiera pensaría que no había nada de qué preocuparse. Pero algo estaba mal, ya que, cuando el perro volteó a verme, noté algo en su rostro que me heló la sangre. Ese extraño animal me estaba sonriendo. Al principio pensé que era una tontería. Después de todo, uno de mis perros en casa también parecía sonreír a veces. Pero este era diferente, su expresión no era la de un perro común. Sus ojos no parpadeaban, su mirada era intensa, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. El perro se quedó ahí, inmóvil, con esa sonrisa inquietante. Luego, comenzó a caminar lentamente en mi dirección. De inmediato, puse la bicicleta delante de mí y me quité la mochila, listo para defenderme si era necesario. Pero el animal no se detuvo. En cambio, comenzó a moverse en media luna, intentando rodearme. Cada vez que intentaba parecer normal, caminaba unos 3 pasos, pero luego volvía a girar la cabeza para mirarme fijamente con esa misma expresión aterradora. Mi instinto me gritaba que no le diera la espalda. Nadie en su sano juicio lo haría con algo así, a escaso 1,5 metros de distancia. Nos quedamos en ese extraño juego por unos momentos, hasta que el perro comenzó a retroceder. Pero incluso al hacerlo, repetía el mismo patrón, 3 pasos hacia atrás, giraba para verme, luego otros 3 pasos. Y volvía a mirarme. Para entonces, el sol ya casi se había ocultado por completo detrás de la sierra. Sabía que en ese lugar no había ni una sola luz, y el solo pensar en mí quedarme a oscuras con aquella cosa me llenó de terror. Cuando el perro se alejó lo suficiente, a unos 8 metros de distancia, no lo pensé más. Me subí a la bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas, sin atreverme a voltear atrás. Al llegar al entronque donde pasaban algunos carros, me detuve un momento. Miré a mi alrededor, pero aquello ya no estaba. Varias personas me han dicho que en ese lugar hay mucha brujería. Una amiga incluso me aseguró que en ese ejido hay nahuales. Otro amigo también tuvo una experiencia extraña en esa zona. Me contó que una vez, mientras caminaba por ahí, algo lo iba siguiendo y escuchaba un silbido tras él. No sé qué era lo que vi aquella noche, pero lo que sí sé es que no era un perro.